Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando en nuestro segundo webinar del 2022. Estamos súper complacidos de poder tener con nosotros hoy a la doctora Liliana Estrada, que es especialista en medicina del sueño. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por invitarme y también feliz de poder compartir con ustedes parte de lo que hago el día a día, que es valorar pacientes con trastornos del sueño. Así es, y vamos a hablar de algo que yo creo que todos nos lo hemos preguntado algún día de por qué siempre tengo sueño, ¿verdad? Entonces, podemos empezar haciendo tal vez esa diferenciación de fatiga, cansancio, sueño, ¿verdad? ¿Cómo podemos identificar a qué se debe que siempre estoy como con las pilillas bajas, ¿verdad? Bueno, eso es súper importante tenerlo claro porque cuando nosotros sentimos que aperezamiento durante el día o cansancio o fatiga, siempre lo relacionamos con que dormimos mal, ¿verdad? Y no necesariamente es así. Hay patologías médicas o enfermedades médicas que también pueden originar que nosotros nos sintamos así. Desde un paciente con anemia, que tiene sangrados digestivos o, por ejemplo, sangrados muy importantes menstruales u otras pérdidas de sangre a otro nivel o anemias de otro tipo, pacientes con alteraciones hormonales en la tiroides, pacientes con diabetes mellitus, etcétera. O sea, hay una gran cantidad de patologías que pueden provocarle al paciente cansancio. Pero el cansancio es diferente a la somnolencia, ¿verdad? Somnolencia es tener la facilidad o la tendencia a quedarme dormido o a cabecear en momentos de poco nivel de alerta o aburridos, ¿ok? Y con más razón, si tengo somnolencia o tiendo a quedarme dormido en momentos en que yo estoy activo. Entonces, cuando nosotros estamos en algo aburrido, en algo muy tedioso, por ejemplo, haciendo una fila, sentados en algún lugar esperando algo, o conduciendo donde hay mucha presa, por ejemplo, o en un vehículo de transporte público, en donde nada más voy sentado, es más normal que la persona sienta tendencia a sentirse somnolienta, pero no debería ser. O sea, teóricamente nosotros no deberíamos tener somnolencia durante el día si tenemos un buen descanso. Ahora, es diferente a sentir ese deseo de no hacer las cosas, dolor muscular o una sensación de fatiga generalizada por cualquier otra razón o simplemente cansancio. Entonces es muy importante que las personas que nos están viendo reconozcan que somnolencia es cabecear, tender a entrar en sueño fácil en situaciones aburridas y con mayor atención hay que ver a los pacientes que tienden a entrar en somnolencia aún en actividades importantes a lo largo del día. Entonces, sentir somnolencia como tal, si hay un buen descanso durante la noche, no debería haber razón para que lo percibamos. Pero hay que tomar en cuenta también que algunos tomamos medicamentos o para otro tipo de patologías que pueden también producir sueño durante el día y debemos aprender a definir también ese tipo de casos porque a veces no es una condición del paciente, sino del efecto farmacológico de algunas cosas que tomamos. Ok, y hablando de eso, entonces, ¿cómo puedo definir yo si estoy durmiendo mal o si estoy durmiendo bien? ¿Verdad? ¿Cuáles son unos parámetros o las horas que usted nos diga, verdad? ¿Cómo funciona eso? El sueño va a cambiar con la edad, eso se llaman los cambios cronobiológicos del sueño. Entonces, eso es muy interesante porque así como cuando nace un bebé en nuestras familias y lo vemos dormir exactamente 16 horas al día, ¿verdad? Pues también tenemos que entender que a lo largo de la vida ese tiempo total de sueño se va disminuyendo, ¿ok? No a una forma tan significativa como dormir 2 horas al día, por supuesto que no, pero es normal que conforme el sueño se va acomodando y vamos creciendo, primero pasemos de ese sueño del bebé, que es típicamente polifásico, o sea, que duerme 2 horas, se despierta 2 horas, ¿verdad? Y ya un niño de aproximadamente 6 meses u 8 meses, ya vamos viendo cómo va consolidando mejor las horas del sueño durante la noche y ya durante el día no duerme tanto o tan frecuente, pues ese es un patrón que se sigue manteniendo a lo largo ya de la vida
Me refiero a esa polaridad en donde en el día estamos activos y en la noche dormimos. Algunas personas ya, sobre todo en la edad de adulto mayor, pueden presentar, ya sea por efectos farmacológicos o por el simple envejecimiento a nivel cerebral, ya vamos teniendo algunos momentos de somnolencia en el día. Entonces el adulto mayor a veces tiende a hacer muchas siestitas a lo largo del día, pero entonces cuando ya llega la noche tiene dificultades para dormirse. Pero entonces ahí es donde hay algunos aspectos que tenemos que ver ya particularmente en cada caso, porque muchos pacientes cometen errorcitos de este tipo o los cuidadores de alguna forma promueven que esto ocurra y obviamente los pacientes van viéndose afectados. Entonces, vuelvo a tu pregunta. Eh, Tenemos rango de horas que debemos dormir, pero no debemos cifrarnos en que alguien debe dormir X cantidad de horas fijas por noche. ¿Por qué? Porque resulta que hay gente que es dormidora larga, que son como ositos, aún así en un rango más o menos de 10 horas, ¿verdad? Habemos personas que dormimos poco, que somos dormidores cortos, en donde nos dormimos unas 7 horas y estamos bien, ¿ok? Y hay personas que ocupan las 8 horas. Entonces, el decir un rango de horario es, o de horas para dormir, es aproximadamente entre las 7 horas y media y las 8 horas y media en personas de nuestra edad. En el adulto mayor, ya esas horitas pueden verse un poquito disminuidas, pero no al punto de no dormir, en aproximadamente 6 horas y media, 7 horas y media. Y los niños pueden ir en rangos tan significativos como de 9 horas aproximadamente a 15 horas, dependiendo del grupo de edad. Entonces, no nos preocupemos por la cantidad de horas. Sobre todo tenemos que saber cómo nos sentimos al amanecer. Cuando yo abro los ojos en la mañana y calculo que he dormido unas 7 o 6 horas y media, ¿cómo me siento? ¿Me siento bien? ¿Me siento alerta? ¿O por lo contrario, tardo más de 2 horas en sentirme activado? ¿Cómo paso el día? ¿Me siento totalmente alerta todo el día o tiendo a tener periodos de somnolencia a lo largo del día? Mi nivel de atención y raciocinio y memoria, todo está en su máxima expresión durante el día o siento que podría estar mejor. Entonces, estos son algunos factores que a nosotros nos hacen pensar si estamos durmiendo bien o mal. Una persona que duerme aproximadamente 7 horas y media y amanece cansada y somnolienta y tiene episodios de somnolencia a lo largo del día, tenemos que ver qué está ocurriendo en ese sueño, porque a veces nos dormimos y pasamos la noche durmiendo, pero durante el sueño pueden haber alteraciones muy significativas en cuanto a la arquitectura de las fases de sueño, o por ejemplo trastornos respiratorios del sueño como el ronquido y la apnea. Pueden haber trastornos del movimiento, o sea, pacientes que mueven las piernitas de forma periódica y recurrente, entonces tienen el sueño muy fragmentado por esta causa, o el bruxismo, etcétera. O sea, hay muchos aspectos que podemos ver en una polisomnografía, que es el estudio de sueño en donde el paciente duerme en la clínica de sueño, podemos ver muchas patologías en ese sentido que el paciente a veces ni se da cuenta que tiene. O que sencillamente yo como familiar que duermo a la par del paciente, lo veo mover las piernas toda la noche o pegar brincos, pero nunca me he puesto a pensar si eso que presenta durante el sueño es algo normal, es una manifestación de alguna patología en sueño y que además sea lo que hace que mi familiar amanezca muy cansado o somnoliento. Entonces, definitivamente aquí hay un tema que es cantidad de horas que duermo, pero también calidad. Y esa calidad a veces no tenemos cómo medirla, sino es a través de una polisomnografía, pero sobre todo en aquellos pacientes que en realidad llegan a la consulta y tienen somnolencia diurna excesiva o somnolencia diurna moderada que afecta su vida diaria o que afecta su trabajo o que afecta ya su parte anímica. El dormir bien, tanto en cantidad como en calidad de horas, tiene que ver muchísimo con el hecho de que nuestro ánimo esté estable, de que nuestras patologías, como por ejemplo la hipertensión, la diabetes,
el colesterol y los triglicéridos, el peso estén bien controlados. Entonces, el sueño en realidad interviene en todas el resto de enfermedades, a veces de las que padecemos, y por eso es tan importante concientizar a la población de que no solo acostarse y dormir, es que hay que acostarse, dormir y descansar, o sea que el sueño en realidad cumpla esa función recuperadora durante la noche. En la noche el corazoncito de uno baja a la mínima frecuencia, la presión arterial hace un bajonazo, el corazón utiliza menos oxígeno que el que necesita normalmente, el cerebro también, a pesar de que sigue con actividad eléctrica, ¿verdad? Y por eso hay ondas de sueño y todo, aún así la cantidad de glucosa, por ejemplo, o el metabolismo de la glucosa a nivel cerebral disminuye. O sea, en realidad durante el sueño es como que si nosotros entráramos en un estado de reposo. Y muchas veces por las enfermedades del sueño, esto no ocurre y son los pacientes que entonces amanecen más bien hipertensos, que cada vez engordan más, pacientes que no logran tener un control adecuado de su glicemia, que tienen alto riesgo cardiovascular, ¿verdad? Entonces, ya el estar privado de sueño o con deuda de sueño ya no es una moda positiva. O sea, más bien tenemos que buscar el tener una adecuada calidad de sueño y cantidad de horas de sueño para que nuestro cuerpo en realidad cumpla esa función reparadora tan importante que se cumple durante las horas del dormir. Perfecto, con esto podemos dar pie a que nos cuente cuáles son esas enfermedades del sueño que pueden provocar somnolencia, porque tal vez uno medio se sintió mal o así, pero no sabe exactamente cómo se llama. Entonces creo que sería bueno aclarar un poquito los nombres y con eso buscar una guía, ¿verdad? Perfecto. Vean, en primer lugar, el famoso insomnio. ¿Qué es el insomnio? El insomnio es el hecho de dormir pocas horas o tener una muy mala calidad de sueño, al punto tal de que cuando me levanto siento que el sueño no es restaurador o no fue reparador. Entonces, lo vemos como dificultad, por ejemplo, para iniciar el sueño, o sea, pacientes que tienen dificultad para conciliar, o pacientes que no logran sostener el sueño a lo largo de la noche de forma consistente. Aclaro que el despertarse es normal, o sea, el despertarse a lo largo de la noche, tener que ir al baño, etcétera, son cosas normales. Lo que no es normal es que yo me despierte y no me pueda volver a dormir. Entonces, el insomnio al final lo que va a lograr es reducir en gran medida ese tiempo total de sueño que para nosotros es tan necesario llegar y cumplir esa calidad y cantidad de horas. Entonces, el insomnio es una patología que vemos muy, muy frecuente. Vemos insomnios agudos, o sea, personas que estaban bien y que de un momento a otro empezaron a presentar insomnio, así como vemos pacientes con insomnio crónico, con tratamientos crónicamente, con medicaciones súper fuertes e hipnóticas y de receta verde. También hacemos una terapia para readecuar la mejor terapia para ese tipo de pacientes. Entonces, obviamente lo que buscamos es la mejor alternativa terapéutica y además hacemos una combinación con lo que es la terapia cognitivo-conductual, trabajar en las creencias del paciente, en los temores del paciente para lograr hacer que duerma con la menor medicación posible, pero además ir generando esa educación en cuanto a cómo se debe dormir y cuáles hábitos está haciendo mal o en cuáles malos hábitos está incurriendo. Luego, las otras patologías de sueño que vemos muy frecuentemente en medicina del sueño es, por ejemplo, la apnea, que va muy de la mano con la roncopatía o con el roncar. Antes veíamos normal roncar, ahora sabemos que el roncar ya significa que hay un paso del aire que está obstruido durante el sueño y que por eso se genera ese sonido tan desagradable como es el ronquido. Si nosotros no tuviéramos una obstaculización para el paso del aire, pues entonces no deberíamos roncar. Pero cuando no dormimos, toda la vía aérea, que hablamos de lo que es nariz, garganta, lengua, etcétera, sufre, como todo el cuerpo, una disminución en el tono muscular. O sea, durante el sueño nos relajamos, pero resulta que los músculos de la vía aérea no se salvan de esto. Los músculos de la vía aérea también se relajan durante el sueño, es algo normal. Pero entonces, cuando ya tenemos una vía aérea que por alguna razón tiene alguna alteración o a veces no tiene alteración,
pero durante el sueño se colapsa o se cierra, es ahí donde viene el ronquido y las apneas, que las apneas son pausas, son momentos en los que escuchamos que nuestro familiar no respira y que a veces lo movemos y todo para que vuelva a respirar porque creemos que le va a dar algo ahí, ¿verdad? Entonces, la apnea del sueño produce una disminución intermitente a lo largo de la noche de la oxigenación. Y nuestras células necesitan una oxigenación normal a lo largo de la noche para poder subsistir, si no eso es como tener un pez fuera del agua. Entonces, las células empiezan a disfuncionar nuestros sistemas endocrinos, nuestro sistema cardiovascular y a moderado y largo plazo se empiezan a establecer patologías o comorbilidades que nos producen riesgo cardiovascular incrementado, como la hipertensión, la prediabetes, la diabetes, la obesidad, la dislipidemia, y por esto es que se incrementa el riesgo cardiovascular en los pacientes con apnea del sueño. Entonces, la apnea del sueño es una patología que tenemos que ver, pero no solo ver y diagnosticar, sino tratar en el paciente, ¿ok? Y la terapia muchas veces es integral. A veces la terapia es pedirle al paciente que baje de peso, pero también tenemos que poner un dispositivo en la boca para jalar la mandíbula hacia adelante, o a veces lo que recomendamos es una cirugía después de hacer una valoración de cómo está la nariz y la garganta, o muchas veces tenemos que poner una mascarita que le ayuda al paciente a respirar en la noche porque ya es la única vía que nos queda para que ese paciente no tenga apnea del sueño. Entonces, hacemos todo el diagnóstico desde la valoración inicial clínica hasta los estudios de sueño requeridos para poder hacer esta evaluación de una forma integral, totalmente integral, buscando la mejor terapia para el paciente, porque esto no se trata de brindarle yo al paciente el servicio que yo doy, sino de definir qué es lo que va a ayudar a ese paciente de forma independiente. Si lo que le va a ayudar es un CPAP con una mascarilla, o si le va a ayudar una cirugía, o le va a ayudar a bajar de peso, o una unión de todos estos tratamientos. Luego, por ejemplo, los trastornos del movimiento, pacientes que tienen movimientos periódicos de las piernas o síndrome de piernas inquietas, o pacientes, por ejemplo, con trastorno del comportamiento del sueño REM, que es cuando empiezan a actuar los sueños y le pegan al familiar o se caen de la cama o golpean las paredes. Estas patologías ameritan ser vistas porque puede ser desde algo benigno hasta, por ejemplo, ya el inicio de un trastorno demencial, por ejemplo, o sea, de enfermedades ya del sistema nervioso central, o inicios de algunas patologías como por ejemplo la enfermedad de Parkinson. Entonces siempre tenemos que hacer correlación clínica porque hay que descartar tumores y otro tipo de lesiones e incluso epilepsia si el paciente ha tenido esto a lo largo de la vida. Luego es muy frecuente también que veamos los trastornos del ritmo circadiano, en donde los pacientes tienen un desfase de la hora de sueño con respecto a la hora del despertar, acostándose demasiado tarde y levantándose demasiado tarde, o por lo contrario, acostándose demasiado temprano y levantándose demasiado temprano. Muchas veces los trastornos del ritmo circadiano producen mucha somnolencia a lo largo del día. De igual forma, la apnea del sueño, de igual forma los trastornos del movimiento o los trastornos, por ejemplo, como lo mencioné antes, el paciente que actúa los sueños. Obviamente, cuando estas cosas pasan, lo único que hacen es que el sueño pierda calidad. O sea, yo puedo dormir la cantidad de horas adecuada, pero el sueño pierde calidad. La arquitectura de las fases de sueño a lo largo de la noche sufren e incluso puede ser que hayan fases de sueño que no estoy durmiendo sencillamente por el hecho de tener este tipo de alteraciones. Entonces, los trastornos del ritmo circadiano también requieren tratamiento, dan mucha somnolencia durante el día. Tenemos un sinnúmero, imagínense que hay más de 90 patologías de sueño. Obviamente, cuando el paciente viene a la consulta, nosotros vemos por dónde puede andar el diagnóstico del paciente o qué tipo de patologías tenemos que descartar, tanto médicas como desde el punto de vista de sueño. Pero a veces nos desgastamos también, algunos colegas, haciendo un montón de exámenes y pidiendo un montón de laboratorios, etcétera, y a veces lo que hay es un trastorno del sueño. Entonces es importante que lo contemplemos, que hagamos conciencia de que no solo hay que dormir bien, sino también que ese dormir nos lleve a un buen descanso, porque cumple calidad y cantidad de horas. Y si vemos que esto está bien y aún así amanecemos cansados, tenemos que buscar ayuda.
Perfecto, eso le iba a preguntar, ¿cuándo buscar ayuda, verdad? Porque a veces estos temas tal vez uno y tiene una pareja que ronca y uno dice, ay, qué pereza, pero como que no le pone realmente atención, ¿verdad? A esta problemática que, como dice usted, nos está mostrando que hay algo más de fondo, ¿verdad? Entonces, si quiere podemos tal vez repasar cuándo buscar ayuda y de aquí podemos enlazarlo como a esos hábitos positivos para un mejor dormir porque todo está como muy relacionado, ¿verdad? Bueno, yo quisiera que si un paciente tiene algún trastorno del sueño, consulte de inmediato con un especialista en medicina del sueño, ¿verdad? Con alguien certificado, o sea, que en realidad sea médico somnólogo. ¿Por qué? Porque vieras que las patologías del sueño, si fueran apnea del sueño, por ejemplo, un síndrome de piernas inquietas o otro tipo de alteraciones de este tipo, eh, es importante siempre verlas como en el momento justo para que el paciente se ahorre tiempo de mal dormir. Pero, por ejemplo, una patología como el insomnio, entre más tarde el paciente en buscar ayuda, más crónico se va a hacer el insomnio y vamos a requerir más medicación con el tiempo para poder tratar a ese paciente. Entonces, cuando un paciente tiene un insomnio, entre antes consulte mejor, por ejemplo. Y en el resto de patologías de sueño, si vemos que estamos teniendo dificultades para conciliar el sueño, si nos despertamos en la noche sin razón, sin poder volver a conciliar de forma adecuada. Si vemos que al final, cuando contamos las horas, estamos viendo que estamos durmiendo menos de 6 horas y media o 7, si estamos roncando, si tenemos despertares asfícticos o como con sensación de ahogo y palpitaciones, si durante la mañana amanecemos hipertensos, si no logramos controlar la hipertensión, si además tenemos arritmias cardíacas, si amanecemos con dolores musculares, como que si el sueño no hubiera sido reparador, si tenemos somnolencia durante el día y si hay alteraciones del comportamiento o de la conducta durante el sueño, siempre debemos consultar. Okay, siempre debemos consultar. Y obviamente también si uno a veces como trabajador de la salud no conoce que existen los trastornos del sueño, pues a veces no los sospechamos en el paciente o no los tomamos en cuenta dentro de la gran gama de patologías que puede tener ese paciente. Entonces es importante que hagamos esa integralidad a la hora de evaluar al paciente y que tomemos en cuenta los trastornos del sueño. Aunque ustedes no me lo crean, el 90% de las personas ha tenido algún trastorno del sueño en algún momento de su vida. Los trastornos del sueño más frecuentes son el insomnio y los trastornos respiratorios del sueño, como son la apnea y el ronquido. Eh, pero a veces nos acostumbramos a tener ese dolor en las piernas, por ejemplo, que va de la rodilla hacia los pies, que no nos deja conciliar el sueño, y eso muchas veces está en correlación con un síndrome de piernas inquietas, y cuando el paciente consulta tiene 30 años de padecerlo, ¿verdad? Entonces, tratar de consultar en el momento más rápido posible y evitar medicarme yo o tomar cositas que me dijo el vecino o la vecina, etcétera, para tratar de que el insomnio no se haga crónico. Por ejemplo, en el insomnio, la terapia no es solo medicar. En el insomnio, lo que hacemos es un BBT, que es una terapia breve, que es una terapia estratégica específicamente para el insomnio, y es una terapia aproximadamente de 5 sesiones, en donde tratamos que en 5 sesiones el paciente esté durmiendo bien, totalmente educado con respecto a los temas de sueño, teniendo adecuados hábitos de sueño y tal vez con una medicación diferente a la que tomaba antes, sin tanto psicofármaco, por ejemplo, pero también manejamos expectativas reales en el paciente. Un paciente que ha tomado medicamentos por muchos años para dormir, a veces es difícil separarlo de que tome algo para dormir y eso es una expectativa real que debe tener el paciente, pero sí tratamos de que duerma con lo mínimo requerido, o sea, con la mínima medicación requerida y enfatizando muchísimo en las conductas inadecuadas que tiene a lo largo de la noche que pueden afectar todavía más su dormir. Y obviamente todos los trastornos del sueño que valoramos en la clínica del sueño, pues vamos dirigidos también a que todo paciente no solo sea medicado, sino que aprenda dentro de su caso individual
cuál es la terapia más adecuada y cuáles son los hábitos más adecuados que debe modificar. Y para terminar, así como a manera de cierre, eh, consejos que uno siempre le da a los pacientes en general, ¿verdad? Siempre despertarse a la misma hora, ya sea sábado, domingo o entre semana, esté trabajando o esté de vacaciones, tratar de mantener siempre la misma regularidad en los horarios de sueño. Cuando yo desajusto la hora del despertar, se me desajusta también la hora del dormir, ¿verdad? Del acostarme en la noche. Luego hay que tratar de asolearse todas las mañanas un poquito, mientras el dermatólogo no lo haya contraindicado, recibir sol, porque a través del sol, el sol es el principal sincronizador de nuestros ritmos biológicos, en conjunto con la melatonina, que es una sustancia que nuestro cerebro produce, pero resulta que ocupamos del sol para que se nos acumule melatonina. Luego es importante que busquemos cuánta cantidad de cafeína estamos ingiriendo. Recordar, por ejemplo, que la cafeína no solo está en el café, está en el té negro, está en las bebidas gaseosas, está en los energizantes o bebidas energizantes, está en el chocolate, ¿verdad? Y en el té frío, por ejemplo. Entonces, no es que debemos suspender la toma de esas bebidas o la ingesta, pero sí buscar cuál es la medida más adecuada para no sobrepasarme en la ingesta de cafeína. Evitar el tabaco, sobre todo antes de dormir. Por ejemplo, no hacer siestas a lo largo del día, porque las siestas, si son muy prolongadas, pueden afectar la consolidación del sueño nocturno. Entonces hay que hacer siestitas, pero no muy largas. Si ya tenemos la necesidad de hacer muchas siestas, tenemos que buscar ayuda porque no es normal, ¿verdad? Eso ya significaría tener demasiado sueño. Luego hay que buscar hobbies, buscar que nuestra vida tenga un balance, tanto laboral como familiar, como personal. En la noche decir, ok, hasta X hora voy a trabajar y ponernos límites en ese sentido de exposición a electrónicos. En las noches el espectro de luz que debe haber en nuestras casas es luz amarilla, luz naranja, luz tenue, estar casi que en la penumbra para que la melatonina se pueda liberar. Tomar en cuenta que después de los 55 años empieza a caer el nivel de melatonina de forma natural, entonces a veces cuando está indicada, y eso es importante que no la compren en cualquier lugar, sino que veamos a ver primero con un somnólogo si es necesario que yo tome melatonina o no y en qué horario. Debemos no hacer ejercicio en la noche, debemos evitar el ejercicio en la noche y hacerlo durante el día, en la mañana, en la tarde, pero nunca 4 horas antes de dormir. Evitar el alcohol en la noche, evitar las comidas muy copiosas o muy abundantes y acostarnos demasiado llenos, eso no nos va a favorecer el sueño. Tratar de no ver el reloj ni de estar preocupado por la hora que es, no medir tanto el sueño, ¿verdad? No estar tan preocupados, simplemente el paciente que sí tiene somnolencia, ese sí debe buscar si está durmiendo bien o mal. Muchas veces los apps que están en los celulares y todo, o en los teléfonos inteligentes que miden cuánto dormimos o qué tan profundo, esta información no es verdaderamente confiable y muchos pacientes llegan súper preocupados porque están durmiendo súper mal porque el app les dice eso. No cuentan estos apps con todas las variables necesarias para medir el sueño realmente, solo la polisomnografía. Y evitar también, por ejemplo, estimulantes a nivel nocturno, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo veo noticias de sucesos y eso a mí me despabila, ¿para qué voy a ver noticias de sucesos en la noche? Tenemos que aprender a saber qué programas de televisión no son convenientes para nosotros o qué tipo de lectura puedo hacer para que me dé sueño. Y siempre les digo que en la noche tenemos que tratar de hacer cosas aburridoras antes de dormir, al menos 1 hora y media antes de dormir, buscar qué cosillas nos aburren, porque eso es lo que va a hacer que nosotros podamos hacer una adecuada transición de la vigilia al sueño de una forma más fácil. Yo no puedo pretender apagar la computadora, dejar de trabajar y dormirme en 5 minutos. El cerebro necesita su tiempo para entender que ya no, que ya es de noche, que hay que dormir. No use su dormitorio como oficina. El dormitorio es solo para dormir. No entra al dormitorio a esperar a que le dé sueño, hay que entrar al dormitorio cuando ya sentimos somnolencia. ¿Ok? Y lo más importante, despertarse siempre a la misma hora y no preocuparse por un día que no duermo bien, sino que si ya vemos que es algo repetitivo o que se está tornando muy frecuente, buscar ayuda y recordar siempre que la causa más frecuente de somnolencia durante el día
es tener mala calidad de sueño o no estar cumpliendo las horas de sueño necesarias para la edad. Perfectísimo, doctora. Quedó súper claro. Ahora tenemos bastantes consultas de nuestros asistentes, entonces vamos a comenzar con una de Marilyn Machado. Ella Ajá. dice que si es normal que antes de conciliar el sueño uno sienta en las piernas un desconsuelo que imposibilita dormir bien o descansar por esto. Bueno, esto lo acabo de mencionar, ¿verdad? Precisamente esa sensación que va de las rodillas hacia los pies, justo cuando estamos descansando, va muy en correlación a un síndrome de piernas inquietas y la gente se aguanta ese síntoma muchos años hasta que consulta. El síndrome de piernas inquietas puede tener tratamiento, pero lo más importante es que debemos buscarle la causa. En un 60% de los casos hay un factor hereditario, que es tal vez el más importante, pero en un 40% hay causas que pueden ser desde alteraciones renales, alteraciones en el hierro que tenemos acumulado en nuestro cuerpo, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, debemos buscar la causa por la cual tenemos esa sensación en las piernas y muchas veces es un síndrome de piernas inquietas que hay que tratar. Perfecto. Aquí Johaxson Moncada pregunta, ¿hay alguna relación entre la posición para dormir y la calidad del sueño? Pues yo creo que es un tema de preferencias únicamente, ¿verdad? Yo no puedo dormir boca arriba, tengo que dormir de lado. Ya durante el sueño uno hace cambios posicionales de los cuales ni siquiera se da cuenta. Pero, por ejemplo, hay personas que les encanta dormir boca arriba, pero boca arriba es cuanto más apnea y ronquido hacemos. Entonces, esa posición en un paciente que ronca y hace apnea no es adecuada, por ejemplo, la posición boca arriba. No debemos cuidar mucho y eso es importante. Cuando vamos a comprar una almohada, nunca nos ponemos a pensar qué tipo de almohada tenemos que comprar de acuerdo a nuestra posición. Cuando dormimos de lado, debemos buscar almohadas de mediana altura. Cuando dormimos boca arriba, debemos buscar almohadas de mediana o gran altura. Y cuando dormimos boca abajo, debemos buscar almohadas de baja altura, por ejemplo. Entonces, a veces es más importante no tanto la posición, sino la altura de la almohada, la dureza de la almohada, el colchón, uno recomienda que se cambie cada 8 años aproximadamente. Cuando ya se sienten los resortes del colchón ya no es adecuado para dormir. Cuando se sienten las pelotas en las almohadas ya no son adecuadas para dormir, ¿verdad? Entonces, debemos entender que el sueño es toda el sueño es una experiencia, ¿verdad? De todos los sentidos. O sea, el cuarto debe oler rico, nuestra ropa de cama debe oler rico, nuestra almohada debe generarnos ciertas sensaciones, lo mismo que la cobija y la sábana. No sé si a algunos les pasa, pero a veces llega uno a un hotel o algo y siente las bolitas en la ropa de cama. O sea, yo, por ejemplo, ya con solo eso sé que no dormí. Entonces, como el sueño es toda una experiencia sensorial, debemos cuidar todo el ambiente para dormir adecuadamente, ¿verdad? Entonces, desde el ruido que nos llega a la habitación, cómo lo bloqueamos, hasta la luz que nos ingresa por la ventana y que nos quita el sueño, hasta las sensaciones en las sábanas y en la cobija y en el colchón, todo eso tiene que estar perfectamente cuidado, ¿ok? Ahora, tenemos que también comprender que hay pacientes que tienen trastornos que por más que ya todos esos cambios los hayan hecho, pues persiste el trastorno, entonces en esos casos hay que consultar. Súper. Dice César Fuentes. Él tiene fibromialgia desde los 18, 19, actualmente tiene 38 y a lo largo de los años ha tenido el síndrome de piernas inquietas y recientemente problemas de ansiedad y dificultad para dormir. Pregunta que si los problemas de sueño pueden ser parte de la fibromialgia. No solo de la fibromialgia, sino que del resto de patologías que presenta, ¿verdad? Tanto en el síndrome de piernas inquietas hay dificultad en los pacientes para conciliar el sueño y también pueden tener el trastorno motor a lo largo de la noche, que es mover las piernas de forma periódica. Entonces, eso genera mucho alertamiento y mucha fragmentación del sueño. Pero la fibromialgia en general y la depresión y la ansiedad tienen una correlación en relación a el sistema serotoninérgico, que es la serotonina a nivel cerebral. Entonces, el sueño depende,
muchísimo, casi que en su totalidad también de aspectos relacionados a la serotonina. Es por eso que pacientes que tienen dolor, fibromialgia y depresión también tienen trastornos como el insomnio, en donde vamos a ver una dificultad para conciliar o para sostener el sueño a lo largo de la noche. Y tomar en cuenta que a veces los fibromiálgicos también hacen crisis de dolor y el dolor incrementa los trastornos del sueño y obviamente los trastornos del sueño y al dormir mal en la noche alimento más el dolor al día siguiente. Entonces es un círculo vicioso. Pregunta Viviana Murillo que cuál es el motivo para no hacer ejercicio por las noches. Bueno, porque se activa el sistema nervioso simpático. Es como que si le hubiéramos metido una inyectada de una inyeccioncilla como de por lo menos cumplí, ¿verdad? Ah, ya, ya. Voy. Ah, no, dice que hay una sesión en curso, pero ¿cómo hago? Ya, yo creo que ya estamos, ya retomamos, ¿verdad? Ya, Sí, nos ¿cómo? perdimos un Espérate porque segundo. no te veo, fíjate. Ahora sí, Sí, pero yo creo que fue a mí. Sí, pero no te veo. Ah, ya vi qué es la cosa. Ok, ahora sí. perdón. Sí, Bueno, estábamos hay más entonces en la pregunta del motivo de por qué no hacer ejercicio por las noches. Ok, esa ya la respondimos, Ah, ok, ¿cierto? ok. Solo que Ajá. creo que ahí fue donde se cortó. Entonces no sé Ah, si ok, repetir. ok. Repito, cuando hacemos ejercicio en la noche, activamos todo el sistema nervioso simpático, que es el área o nuestro sistema nervioso, que es el que nos prepara para la huida, para la emergencia, para la actividad, para la activación. Entonces, cuando hacemos ejercicio de noche, se nos va a dificultar más la conciliación del sueño a la hora que lo tenemos esperado o programado. Entonces, por eso hay que evitar hacer ejercicio en promedio 4 horas antes de la hora de ir a la cama. Ok, perfecto. Dice Ana Patricia Rosales, ayer comencé a tomar una amitriplina de 10 por un dolor muscular, pero estoy con sueño. Sí, esos medicamentos tienen un efecto sedante al día siguiente, bastante importante. Puede ser que más o menos al día 10 vaya mejorando esa sintomatología, pero muchas veces esos medicamentos van a seguir persistiendo dando sedación en el paciente, por lo cual debería entonces consultar con el médico que se le indicó para informarle que le está generando ese efecto. Pero yo esperaría un poquito, esperaría unos días para ver si persiste con esa sensación de sedación. Pero es Perfecto. normal con el uso de la mitriptilina.
Sí, ok. Jennifer Oviedo nos cuenta que ella duerme mucho, pero no descansa. Se acuesta a 9:30, 10 de la noche, se despierta a las 7 de la mañana, pero siente que no durmió bien en toda la noche y le dan ganas de devolverse a la cama. ¿No ves? Eso no se consideraría normal, hay que estudiarlo un poquito. Estamos hablando de que está durmiendo 9 horas aproximadamente por noche y aún así no hay un efecto recuperador, ¿verdad? Entonces, ella es el tipo de paciente que hay que ver en la consulta de medicina del sueño, definitivamente. Perfecto. Fiorella Portugués dice, ella sueña demasiado. ¿Eso afecta? ¿Qué se puede hacer? Yo no como pesado en la noche por lo mismo, pero siempre tengo muchos Sí, sueños. Ahí ya la escucho de nuevo, doctora, estamos por aquí. Doctora, ¿me escucha? Más o menos. ahí me escuchan. Sí, sí, señora. ¿Me escuchas? Sí, aquí estamos. Hola. Doctora Estrada, aquí estamos. Yo la escucho bien, no la veo. Lástima, es que está teniendo problemas de conexión, este, sin conexión con el servidor, dice. Bueno, yo creo que vamos a parar aquí el webinar. Ah, bueno, ahí la veo ya. Ahorita. Sí, es que me sale ahí que pierdo la conexión con el servidor. Bueno, Sí, ya sabemos que el internet a veces de nuestro país no es muy allá, ¿verdad? O es sí, sí, inestable, son por lo menos. las cosas que pasan, no importa. ¿Hay alguna otra pregunta? Ahí sí creo que vamos con el audio atrasado, pero no, si quiere más bien ya podemos dar un mensaje de cierre, para no dejar el webinar como ahí tirado, ¿verdad? Entonces, si quiere, tal vez retomar, yo sí, Fiorella Portuguesa, a ver, dice.
Ah, bueno, Fiorella Portugués es la del sueño que siempre tiene muchos Las sueños. Si quieres, soñaciones. Ajá. con esa. Ok, esa sí, sí se escuchó, la respuesta. No. Más o menos. Entonces, si quieres, lo puedes sintetizar y Ok. contestamos y listo. Sí. Ok, bueno, soñar tanto no es normal, está en correlación a veces a trastornos como falta de oxigenación en la noche, en casos de apnea del sueño, broncopatía, pero también está en correlación a pacientes muy ansiosos con depresión o trastornos de ansiedad o síndromes de estrés postrauma, en donde la ensoñación o las ensoñaciones tienden a ser muy abundantes a lo largo de la noche y el paciente de verdad que amanece agotado. El soñar es normal, no todos nos acordamos de lo que soñamos, pero en este tipo de pacientes como ella, sueñan demasiado, se acuerdan de todo el día siguiente, se despiertan y se vuelven a dormir y pueden continuar el mismo sueño, entonces es realmente agotador. Para esos pacientes tenemos tratamiento también, ¿verdad? Y hacemos todo un análisis igual súper integral para ver qué es lo que puede estar ocurriendo. ¿Ok? Perfectísimo. Entonces, creo que con eso ya cerramos. Nada más recordarles que pueden sacar cita con la doctora Liliana Estrada, el 2522.000, que es el centro de contacto del Hospital Clínica Bíblica. Nuevamente, doctora, agradecerle mucho por el espacio y si quiere nos da unas palabritas de cierre y con eso ya estaríamos por hoy. Muchas gracias a ustedes por invitarme. A mí me encanta siempre educar con respecto al tema del sueño. Espero que hoy les haya podido transmitir un poquito de lo que sé y de lo que podemos tratar. De verdad que les pido un compromiso este año 2022 con su sueño, con descansar bien, con lograr un mejor dormir. Dejar de pensar que hay que estar siempre hiperactivado para estar bien, por lo contrario, tenemos que lograr ese balance en nuestra vida de trabajar, vivir y descansar. El descanso solo nos va a traer cosas positivas, que es un incremento en la calidad de vida, ¿verdad? Y también, cuidado si no, un incremento en la expectativa de vida también, en la cantidad de años que vamos a vivir y en una mejor calidad. Estamos para servirles, como ustedes saben, somos especialistas en esto. Nuestra clínica se llama SleepMed y estamos en Clínica Bíblica. Puede buscarnos por la página web también, que es www.sleepmedcostarrica.com y que sepan que estamos para servirles en cualquier necesidad que tengan y para apoyarlos en tener un mejor dormir. Muchas Así gracias es. a ustedes. A usted, doctora, muchas gracias. Esperamos que haya sido un espacio muy provechoso y ya a partir de mañana en nuestro canal de YouTube, en el canal de Hospital Clínica Bíblica, va a estar ahí el video para que lo repasen y lo puedan compartir también. Muchísimas Bueno, gracias, doctora. Nos hasta vemos. luego. Chao. Hasta luego. Gracias.